Muy buenos días o buenas tardes para los que nos están escuchando en diferente horario. Quisiera presentar este tercer podcast que se refiere a la guerra de los aranceles con dos distinguidos invitados. Primero, el ingeniero Fernando Villarán, que es ingeniero industrial por la UNI, ha sido ministro de Trabajo y profesor de la Universidad Ruiz de Montoya, que es una universidad de la Orden Jesuita. A su vez también quiero presentar a Ignacio Bartesagui, que es director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Montevideo, distinguido profesor y un experto internacional en el área del comercio internacional. Bueno, yo que soy presidente del SIAC y profesor emérito del CAEN y autor de un libro de patología del comercio internacional que trata también sobre este tema de la guerra de los aranceles. Hoy día este es un tema no solamente apasionante, sino a su vez también con pronósticos impredecibles sobre la guerra de los aranceles. Los aranceles son una de las barreras que tiene el comercio internacional o el libre comercio. El comercio internacional tiene tres principios. El principio es el libre comercio, es la libertad de contratación, la libertad de operar. El segundo es el principio que corresponde a la cláusula de la nación más favorecida. Y el tercer principio, el principio de la equidad. Pero hay tres barreras que tiene el libre comercio. La primera gran barrera son los aranceles. La segunda barrera son las cláusulas contingentes que corresponden a determinadas medidas sobre restricción de las importaciones. Y hay una tercera barrera que le corresponde a lo que viene a ser algunas restricciones que hacen los países para proteger su aparato industrial. Pues bien, la primera gran barrera, los aranceles, ha sido la lucha de la OMC, o la lucha de los países por llegar a cumplir ese principio de la libertad del comercio. Yo quiero señalar aquí dos aspectos. Primero, este esfuerzo de haber llegado para consolidar o institucionalizar el comercio internacional tiene más de medio siglo. Cuando después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, o antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, se hicieron los primeros acuerdos en las primeras reuniones que corresponden a lo que más tarde se convirtió en la Carta de La Habana. En aquella oportunidad, fines de la Segunda Guerra Mundial, se propuso un organismo internacional que era el Organismo Internacional de Comercio, la OIC, destinado a institucionalizar el tráfico de mercancías y de servicios. Sin embargo, el país que propuso estas rondas, que fueron primero los acuerdos de Bretton Woods y luego la Carta de La Habana, que fueron los Estados Unidos, junto con Inglaterra, el país que propuso y alentó lo que más tarde se convirtió en el convenio del GATT, se opuso a la creación de la OIC. Y en aquella circunstancia se crearon tres organismos. Primero, el Banco Mundial. Segundo, el Fondo Monetario Internacional. Y tercero era la Organización Internacional del Comercio. Dice que efectivamente Estados Unidos, propulsor de todas estas jornadas, se opuso a institucionalizar el Organismo Internacional del Comercio. Y lo hizo por una razón totalmente atendible o explicable: el deseo de que el parque industrial de los Estados Unidos, que había sido preparado para la Segunda Guerra Mundial, se adecuara al comercio internacional. Y durante 50 años, los Estados Unidos se preparó para luego institucionalizar el comercio internacional, proponiendo a fines del siglo pasado la OMC. Esto es lo que resalto yo del esfuerzo estadounidense, que es un esfuerzo de planificar su desarrollo. 50 años no hubo Organización Internacional del Comercio, ni menos la OMC. 50 años más tarde alentó lo que hoy día es la OMC, y entonces todos los países, más de 100 países, se adhirieron a la OMC, excepto uno, China, que solamente se adhirió hace algunos años atrás. O sea, China también se preparó. Estados Unidos se adelantó creando la OMC y China esperó
fue el último país en adherirse a la OMC. Bien, este es el escenario prehistórico. Y yo decía al inicio de esta exposición que uno de los obstáculos que tiene el comercio eran los aranceles. Y entonces la lucha del comercio internacional o la lucha de la OMC es derribar los aranceles, aranceles cero. Sin embargo, hoy día la realidad nos muestra todo lo contrario. Los aranceles han superado al 150% gracias a la gestión del presidente Trump. ¿Por qué hace esto? Yo creo que los aranceles, en los Estados Unidos realmente se preparó. En el año 2006, un profesor, John M. Jackson, escribió un interesante libro sobre la OMC y la soberanía. Y señalaba John M. Jackson en el año 2006 que los países no podrían someterse no a las decisiones libremente admitidas en un tratado internacional como es la OMC, sino sobre todo a los fallos, a las conclusiones, a las sentencias del organismo de solución de controversias, la ESD de la OMC. Ese es el gran cuestionamiento de Jackson. Decía, ¿cómo es posible que los países pierdan soberanía cuando tienen que acatar un fallo del acuerdo de entendimiento, de solución de diferencias de la OMC, que es un organismo internacional? Aquí los estados pierden soberanía. Esto lo dijo en el año 2006 y luego el presidente Trump con ese argumento dice, yo no acepto decisiones de la ESD. Y acaba con aquel principio de la disminución de los aranceles por crear aranceles de 150%, como ustedes lo han visto, para afectar exclusivamente a un país y al resto de nosotros. Pero quiero señalar aquí lo siguiente. En un trabajo publicado en el año 2022, señalé que los aranceles estaban siendo estandarizados o ecualizados. Y aquí es el talón de Aquiles justamente de la OMC. La búsqueda o la eliminación total de aranceles. Pero los aranceles es una fuente de ingreso de los estados. Y además el ecualizar los aranceles o establecer tasa plana para todos los aranceles es totalmente inequitativo. Por ejemplo, nuestros países importan artículos de lujo y tienen la misma tasa arancelaria que cualquier otro producto, caso de los automóviles. Y yo creo que aquí hay un problema de inequidad, porque la justicia no se consigue con que todos seamos tratados de la misma manera. La justicia requiere y utiliza otros instrumentos para reequilibrar las asimetrías que se originan en el mercado. Esas son las exoneraciones, los subsidios, las licencias. Y cuando uno ecualiza, como en este caso establecer un solo tipo de arancel o una sola tasa arancelaria para todos los productos, pues sencillamente está propiciando inequidades. Bien, hoy día hay una guerra de los aranceles que está destinada un poco a destruir el sistema de libre comercio. Y el comercio, no creo si esto coincide conmigo el doctor Bartesagui y Fernando, hoy día creo que el comercio ha sufrido un primer golpe. Es cada vez menos libre. Y quiero resaltar, antes de las respuestas que espero de ellos, para ver si coinciden cuáles son sus opiniones, quiero resaltar un aspecto importante. Nosotros, los países latinoamericanos, somos sustancialmente países exportadores de materias primas. Y sobre esas exportaciones de materias primas, nosotros no controlamos los precios porque esas materias primas se cotizan en las bolsas de mercaderías. O sea, el control de los precios en las materias primas nunca ha sido libre para los países latinoamericanos, porque eso lo deciden en las bolsas de mercaderías. Mientras que nosotros como países latinoamericanos somos grandes importadores de tecnología. Y es así, es el gran desafío hoy día,
porque la tecnología y los servicios están en el mercado libre. Y los grandes proveedores de tecnología, los países desarrollados, son los que imponen los precios. Esta es la gran asimetría respecto a las mercaderías. Entonces yo quisiera preguntarle tanto al profesor Bartesagui, que está ahora en Múnich, y a Fernando Villarán, que lo tengo aquí cerca, sus opiniones respecto de estos comentarios iniciales. Bueno, le cedemos la palabra a nuestro amigo Ignacio. Gracias, Fernando. A ver, comparto totalmente lo que plantean, porque me parece que, porque definitivamente yo creo que hay un quiebre de el multilateralismo conocido como en los últimos 50 años. Por supuesto que lo que está haciendo Trump es, de cierta forma, romper con el sistema multilateral por razones que no están claras en el sentido de que son bastante antieconómicas. Entonces tenemos una posición de un Estados Unidos que, como bien planteabas en la introducción, yo creo que es verdad que lo impulsó en su momento, es un sistema que él creó, especialmente el GATT, porque la OIC no fue apoyada, pero sí el GATT, y después esa transición hacia la OMC, después del 94 con el Acta de Marrakech, ya un Estados Unidos que también empezó a cambiar el modelo de cómo se quería integrar al mundo, porque en la OMC ya ingresaron demasiados miembros, más de 100, entonces en ese sentido, bueno, y hoy ya más de 150, entonces en ese sentido no le era un escenario favorable para seguir negociando. Y Estados Unidos ha planteado en las últimas décadas sus diferencias con la Organización Mundial del Comercio. Y otro aspecto que también comentabas, que es central, vinculado al ingreso de China, también Estados Unidos ha reclamado. Bueno, de cierta forma lo que entiende una injusticia de los beneficios que China tiene en la organización. Como también le ha reclamado a la Unión Europea la utilización del sistema de solución de diferencias, especialmente criticando mucho el órgano de apelaciones, que como sabemos hoy está, bueno, paralizado y tenemos un sistema de solución de diferencias totalmente quebrado. Entonces, yo diría que el comentario más que, alineado a esta introducción, que me pareció excelente, es, sí, estamos en un momento, en un punto de quiebre. Yo creo que las decisiones que está tomando Trump tienen que ver con no respetar los principios básicos de la OMC, especialmente la famosa cláusula de la nación más favorecida, ¿no? El principio de no discriminación. Estamos rompiendo con eso. En Estados Unidos, que aplica aranceles, a unos sí, a otros no, con diferentes niveles, y ahora está dispuesto a acordar, llevar adelante acuerdos que hay que ver qué naturaleza van a tener y qué alcance. Bueno, discriminando, vamos hacia, naturalmente, hacia un Estados Unidos rompiendo las reglas multilaterales, queriendo acordar. Y la justificación, bueno, sí, es defender ese American Great Again, que no queda claro qué es, y además antieconómico, porque sabemos que los aranceles lo que hacen es afectar de cierta forma a la propia industria de Estados Unidos, la que está localizada en el propio Estados Unidos, pero la que está deslocalizada, ¿no? La que está en el mundo, y después tiene que exportar a Estados Unidos, por lo tanto, le va a salir más caro al propio Estados Unidos, o va a perder también partes y piezas, o va a tener restricciones por las medidas retaliatorias que aplican otras economías como la de China. Entonces, para darle paso a Fernando, yo diría que comparto totalmente la introducción. Entiendo que es un punto de quiebre. Este punto de quiebre es bien distinto a la primera administración de Trump. Creo que estamos en otro escenario. Creo que estamos en un Trump que va a por más y que está planteando una guerra comercial casi planetaria. Y eso es algo inédito. Y ese día de la liberación planteado como lo planteó, con esa dinámica, bueno, con una imagen, con un mensaje de imagen tan fuerte también, más allá de la incongruencia de un Trump que va y que viene, me parece que esto vino para quedarse. Pero ojo, yo creo que tenemos que elevar la mira, no es solo Trump, ¿eh? O sea, Estados Unidos viene reclamando hace tiempo cambios en la OMC. Estados Unidos viene dando señales de que quizás ya tenía en su política comercial cierta sensación de agotamiento,
vinculado a ese escenario de negociación. Entonces, vamos a ver qué pasa. Hay que ver qué alcance tiene el acuerdo con Reino Unido, que fue el primero que cerró. Hay que ver cómo se entiende con China, que está siendo muy difícil. Ayer lo decía el propio Trump, que le está costando mucho negociar con Xi Jinping. Bueno, está claro, China es China. Y después también hay que ver qué pasa con la Unión Europea. Y después con todo el resto. Pero partiendo de la base de la violación de las normas. Porque si es por eso, y si hablamos de Perú, Perú tiene un TLC con Estados Unidos y también se está viendo afectado por el 10%. Entonces estamos una nueva lógica de relacionamiento desde la lógica del poder, ¿no? De Estados Unidos como potencia, que impone la necesidad de negociar, pero partiendo de una violación de las normas, las multilaterales, pero también las bilaterales en el marco de los tratados de libre comercio. Y por supuesto que esto es negativo para el sistema internacional, es negativo para la OMC y es negativo para la economía internacional que ya se está mostrando muy tensionada por. Muchísimas gracias, Ignacio. Fernando, ¿tú Sí. qué opinas? ¿Cuáles son Bueno, tus comentarios? En primer lugar, quería decir que el nombre de este conversatorio me pareció muy apropiado, la guerra de los aranceles, porque efectivamente esta es una guerra y hay que decir claramente que la ha planteado Estados Unidos. O sea, antes de este cambio en las reglas de juego que ustedes han expresado muy claramente, había un acuerdo mundial y sobre todo un acuerdo entre las dos grandes potencias. La globalización, que es lo que también como se conoce, digamos, a esta etapa, yo diría a partir de los 80, 90, que se acelera, ha sido absolutamente favorable para Estados Unidos y para China. Entonces, en realidad, ambos han crecido en este ambiente y digamos, uno pensaba y nosotros pensábamos que eso podía seguir por varios años más. Pero el que rompe, digamos, ese equilibrio es claramente Estados Unidos y lo rompe exactamente Trump en su primer gobierno. Sin mayor explicación y sin ninguna justificación, eleva los aranceles a China 25% en una lista de productos. No es general, pero es una lista de productos que incluyen acero, aluminio y otros productos más. Y después en el segundo gobierno ha seguido con esta misma política, que en el caso de China llegó a 145%, como tú lo mencionaste también, que es una cifra increíble, ¿no? Ahora están negociando y se habla de que van a quedar en 30% para los bienes chinos y 10% para los de Estados Unidos. Pero yo quisiera enfatizar un poco en la razón, ¿por qué Estados Unidos le declara la guerra, ¿no es cierto? Hoy día comercial, luego tecnológica y ojalá no sea militar, pero aparentemente vamos en esa dirección, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Y desde mi punto de vista, es que estamos viendo la declinación de un imperio. Esto no lo digo yo, lo dice mucha gente, muchos economistas, intelectuales en Estados Unidos, el propio Estados Unidos hablan de eso. Menciono a Richard Wolff, que es profesor de la Universidad de Nueva York, y él dice, ya estamos en las etapas finales de la declinación, ¿no es cierto? Y efectivamente, el reclamo de Trump es, nos hemos desindustrializado, no nos ha convenido esta globalización, y le echa la culpa a los otros países de lo mal que está en este momento Estados Unidos, con un crecimiento pequeño, digamos el 2%, 2,5%, cuando en realidad fue una decisión de las propias empresas norteamericanas, haciendo uso de la libertad, digamos, del mercado, que exportaron su producción a otros países, principalmente a China. Pero bueno, todo ese proceso ha significado que hoy día la industria norteamericana sea el 11% del PBI. Y si lo comparamos con China, en China es 33% del PBI. O sea, y las dos economías están parejas. Ustedes saben que en términos de dólares nominales, el PBI norteamericano está un poco más alto, pero en términos de dólares paridad poder de compra, China está más alto. Entonces, para no pelear, vamos a decir que están igual. O sea, quiere decir que la industria en China es 3 veces más potente que la industria norteamericana. Y eso es lo que quiere, digamos, recuperar Estados Unidos, pero Estados Unidos no solamente tiene un proceso de desindustrialización, también tiene un proceso de financiarización. Es un país
cuyo sector financiero domina la economía. Antes lo dominaba la industria, ahora es el sector financiero, que representa el 11% del PBI. Compáralo con China, 5% del PBI. Pero no solamente es un sector financiero, digamos, neutral, que ayuda a las empresas, sino que dirige la economía en un sentido especulativo, ¿no? Incluso la última proeza del sector financiero norteamericano es haber creado las monedas cripto, que son monedas privadas. O sea, antes la creación de monedas estaba referida solamente a los bancos centrales. Ese fue el acuerdo de Bretton Woods. Bueno, lo han roto. No sé, la primera ruptura fue el patrón oro. Esta segunda es la segunda ruptura. Ya no, los privados pueden crear monedas. O sea, la crisis financiera del 2008 va a ser un paseo por el parque para la siguiente crisis que se viene. Entonces, todo eso, además, el gobierno, digamos, económico de Estados Unidos, pues yo también estoy de acuerdo de que, digamos, es un gobierno en donde las empresas y sobre todo el sector financiero cada vez más intervienen en el gobierno del país. Por eso se habla de un gobierno oligárquico, digamos. Entonces, además, en Estados Unidos, efectivamente ahora hay, digamos, en muchos sectores donde hay un dominio de monopolios, oligopolios y una distribución del ingreso absolutamente pésima. La desigualdad en Estados Unidos nunca ha llegado tan alto, lo que significa que el mercado interno, el poder adquisitivo de los trabajadores de la clase media, se ha estancado. Entonces, todos esos fenómenos explican esta declinación. Y por el contrario, China está en ascenso. Claramente ya no crece al 10% como crecía antes, pero sí crece al 5 o 6%. Entonces, eso es lo que pone nervioso a Estados Unidos y está, digamos, dando esta medida que yo creo que no es favorable para el mundo, definitivamente no es, y para el propio Estados Unidos tampoco va a ser. O sea que estamos recién en el primer capítulo, como ustedes mismos han mencionado. Vamos a ver cómo deviene esto, ¿no? Sí, Fernando y Ignacio, mira, yo creo que para poder analizar la situación del conflicto o la guerra de los aranceles, hay que remontarse a las causas. ¿Por qué ocurre esto, no? ¿Por qué hemos llegado a un nivel, después de aquel esfuerzo para institucionalizar la OMC, que costó muchísimo? E incluso el gobierno de los Estados Unidos, para poder ingresar a la OMC, creó programas de ayuda a los países latinoamericanos, y lo digo porque yo fui parte de ese programa de ayuda a través de la Organización de Estados Americanos, para enseñarles a negociar a los países latinoamericanos, negociar los TLC. Esto fue un programa hecho por los Estados Unidos, porque nuestros países no sabían negociar, porque nosotros no éramos operadores del comercio internacional. El 70 o 80% de nuestras exportaciones eran materias primas y nosotros no vendíamos, nos venían a comprar. O sea, nuestra experiencia en el ámbito del comercio internacional era cero. Nosotros no salíamos del comercio internacional, nos venían a comprar. Y entonces no teníamos ninguna experiencia negociadora. Y los Estados Unidos alentó a través de la OEA y a través de las Naciones Unidas 2 grandes programas de ayuda al comercio exterior para enseñarnos a los latinoamericanos a cómo negociar y cómo negociar con ellos. La otra referencia histórica que acaban de hacer tanto Ignacio como Fernando es la cuestión cultural. Somos 2 culturas distintas. O sea, el comercio internacional ha sido impuesto por un solo sistema jurídico, el sistema del common law. Y ese sistema jurídico es producto de una cultura, la cultura anglosajona, que es distinta al sistema jurídico latino y la cultura latina. Entonces, hay aquí una imposición cultural y de sistemas jurídicos. Bien, y esto me lleva a pensar cuál va a ser la perspectiva en los últimos años. Yo creo que el mayor entendimiento va a ser en países donde los sistemas jurídicos sean más comprensivos o comprensibles. Y creo que el sistema jurídico latino nuestro es más comprensible y más entendible con el sistema jurídico chino. Y lo digo esto justamente porque
todo el aparato jurídico de China, el Código Civil, su Código de Comercio y sus códigos procesales, fueron hechos hace 25 años atrás con asistencia de una institución alemana. Tú, Ignacio, estás en estos momentos en Múnich y podrás averiguar ahí que el Instituto Max Planck fue el que diseñó todo el aparato del derecho civil chino. Entonces, ese derecho civil chino hoy día vigente en esta potencia es un derecho más asequible o más dentro de los parámetros del sistema jurídico latino en el cual estamos nosotros. Bien, a diferencia del sistema sajón. El sistema sajón es un poco ambiguo. Y por decir poco, estoy siendo benévolo. Es totalmente ambiguo. Mírense, por ejemplo, el caso de quién resuelve las cuestiones del comercio internacional. Hoy día las resoluciones del presidente Trump fueron desestimadas por la Corte de Comercio Internacional con sede en Nueva York. Y es que en los Estados Unidos hay dos sistemas, o mejor dicho, dos órganos que ven los conflictos del comercio internacional. Uno es la Corte que funciona en Nueva York y otro es un organismo público que funciona en Washington. Son dos organismos los que ven el comercio internacional, ¿no? Y esto es producto de la cultura anglosajona y del sistema jurídico anglosajón, del sistema jurídico del common law, ¿no? Que son dos cosas ambivalentes. Por ejemplo, en el campo jurídico, por eso es que en Estados Unidos es fundamental la jurisprudencia, el método de casos. En cambio, en nuestro sistema latino es el fallo y los fallos no comprometen a terceros, ¿no? Son sistemas jurídicos totalmente distintos. Nosotros tenemos el caso de Uruguay, de ese Ignacio, el caso nuestro del Perú, tenemos un solo órgano para ver las cuestiones de comercio internacional, que en el caso del Perú es el INDECOPI, con la Comisión de Dumping y Subsidios. En el caso de Estados Unidos son dos, porque hay una especie de dicotomía en el sistema, ¿no? En algunas cosas es bueno, pero no tan bueno. Recuerden aquella anécdota del presidente de los Estados Unidos, Lincoln, que un día defendía una causa en la mañana y la ganó, por supuesto, porque era un hombre talentoso, y luego en la tarde defiende la posición contraria ante el mismo juez. Y el juez le dice: oiga usted, pero en la mañana defendió una posición contraria. Y le responde él: es que en la mañana estaba equivocado. Bien, porque ese es el sistema de las jurisprudencias. Hoy día yo le doy la razón a Fernando y por la tarde le doy la razón a Ignacio sobre el mismo asunto. Bueno, esta especie de dicotomía que existe es producto de la cultura. Mire, el otro referente es qué va a ocurrir después. ¿Cuál es la perspectiva para nosotros, América Latina? Creo que durante la administración Trump esto no va a variar. Porque Trump no está aplicando aquí elementos de comercio internacional. Él está aplicando su estilo de negociación. Su estilo de negociación, que está plasmado en un libro que se llama El Nuevo Tratado, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Busca contradecir todo lo que había hecho el presidente Roosevelt muchos años atrás. Y el presidente Roosevelt era mucho más asequible al entendimiento y a la comprensión de las situaciones que daba el mercado. Hoy día Trump, incluso hasta su libro, le contradice al presidente Roosevelt. Así que creo que las perspectivas en América Latina no son alentadoras en el campo del comercio internacional. Y esto creo que va a durar durante el periodo que dure el presidente Trump, porque él ha considerado esto como su causa final de profesional. O sea, él va a continuar así y él va a querer que se arrodille China, cosa totalmente improbable. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Y un poco este esfuerzo de este podcast es tratar de propiciar el diálogo en una región
de grandes posibilidades para el mundo, no solamente como proveedora de materias primas, sino grandes posibilidades para el mundo como fuente casi inagotable de recursos. Tenemos la reserva de agua más grande del mundo, que está en la Patagonia y parte de los deshielos que tenemos acá en el Perú. Entonces, creo que este es el momento justamente de poder reconocer el trabajo que vienen haciendo en Montevideo, el Instituto de Relaciones Internacionales, y acá también en el Perú, estos pequeños esfuerzos de propiciar formas de diálogo y maneras para poder enfrentar esta crisis que, vuelvo a repetir, no va a terminar a fines de año, terminará con el mandato del presidente Trump. Y lógicamente, yo espero que en el siguiente gobierno, y creyendo yo en ese mundo oscilante, cambien las reglas. Pero mientras tanto hay que prepararnos, y prepararnos es prepararnos casi internamente con una economía mucho más sana que la que tenemos ahora. Ignacio, no sé si tienes que hacer algunos comentarios sobre esto o algunas cosas nuevas. Sí, Aníbal, no, me parece muy interesante lo que decís. Yo quiero también volver a algo que decía Fernando, vinculado a que estamos claramente en una guerra geopolítica. Esto es más que una guerra comercial, es una guerra, digamos, por el liderazgo entre China y Estados Unidos. Eso vino para quedarse. Para mí eso, Aníbal, vino para quedarse más allá de Trump. Entonces yo no tengo tanta expectativa de que esto cambie más allá de Trump. Creo que de cierta forma hay como una decisión de Estados Unidos que es, y ahí coincido, creo que vos lo decías también y creo que lo decía Fernando, hay cierto, bueno, hay un imperio en declive, ¿no? Que además muestra problemas institucionales, muestra un deterioro de la democracia y la proyección de Estados Unidos al mundo como primera potencia a nivel mundial es muy fuerte, y como decías Aníbal, también obviamente en América Latina. Entonces, lo que tenemos por delante es complejo porque me parece que viene para largo. Y es un revisar las reglas de juego, porque Estados Unidos entiende que perdió con esas reglas de juego y adjudica determinados fenómenos económicos al libre comercio. En un error de base, me parece, ¿no? Porque además responsabilizar a China, primero que Estados Unidos y la administración de Trump hablan solo de bienes, sería bueno hablar de servicios y de la economía digital, donde es el gran jugador Estados Unidos a nivel mundial y por supuesto tiene superávit, ¿no? Solo en servicios unos 300.000 millones de dólares. Entonces se agarra solo de eso, pero además habría que hacer bien los cálculos del comercio, porque habría que calcular el comercio por valor agregado, porque si tú calculas el comercio por el precio final del producto, pero bueno, el iPhone que viene de China, ¿qué porcentaje de valor chino tiene? Entonces, es una gran mentira el déficit comercial de Estados Unidos. Digo, está bien planteado por lo que decías Aníbal, que es bien interesante, que es su estrategia de negociación. Pero está mal planteado desde el punto de vista económico, no tiene ningún sustento. Es fácil debatir. Pero lo que pasa es que Trump y sus técnicos no quieren debatir con los técnicos, ni con los expertos en comercio, ni con los institutos como los nuestros. No necesitan, porque lo que necesitan es enviar un mensaje a quienes lo votaron, que es una población que entendió que el mensaje de por qué está cobrando menos o por qué hay un deterioro económico de Estados Unidos en la clase media o por qué vemos lo que ha ocurrido bueno, en la gran mayoría de las ciudades de Estados Unidos en los últimos tiempos. Bueno, los responsables de todo eso son los vecinos o es China, ¿no? Cuando en realidad no es así. Pero lo que hay también es un Estados Unidos que desde el punto de vista tecnológico se ve amenazado por China, también desde el punto de vista militar. Es bien interesante eso, Fernando, yo comparto. Vos decías, tengo dudas si será militar. Yo no tengo dudas. Para mí hay una carrera también hacia la defensa tremenda, con un Estados Unidos que sigue teniendo, por supuesto, gran parte del presupuesto mundial, más del 50% en solo, ¿no? Pero que Estados Unidos, pero que China está, bueno, teniendo innovaciones a nivel tecnológico y defensa que están superando ampliamente a Estados Unidos. Y agregar a eso otro punto que manejabas tú y también Aníbal, vinculado a las finanzas, ¿no? Porque, sí, claro, todavía el dólar sigue siendo la gran moneda de referencia en el comercio mundial, pero ojo que progresivamente ganan espacio otras monedas y gran parte de las coaliciones nuevas generadas por China,
los BRICS, pero también la Organización de Cooperación de Shanghái, tienen que ver con la utilización del renminbi como moneda de intercambio, ¿no? El conocido como yuan. Entonces, yo creo que son muchos temas juntos y la gran duda que me queda es, no me cabe duda que América Latina, Aníbal, como lo pedías, de cierta forma, tiene que tener una respuesta y una estrategia en un mundo en cambio. Creo que tenemos la suerte de que nos vamos a ver apoyados por Europa. Europa no va a acompañar esta tendencia de Trump, no tendría sentido. Creo que también algunas economías asiáticas lo van a hacer, pero claro, lo van a hacer, pero van a acordar con Trump. Y la pregunta que yo me hago es, si por acordar con Trump no van a terminar de golpear el pilar de la OMC. Este acuerdo con Reino Unido, ¿respeta o no respeta las reglas de la OMC? No sabemos porque hay mucha opacidad, no se sabe realmente, es todo muy opaco, entonces no se sabe qué han negociado, pero uno tiende a creer que vamos hacia ciertos desvíos reconocidos y aceptados por potencias que han defendido el multilateralismo por siempre. Entonces, ¿qué dudas? Tenemos muchas más preguntas que respuestas, pero yo creo que lo importante es hacerse buenas preguntas. Y una de las preguntas que yo quiero dejar como principal en este intercambio con ustedes dos bueno, ¿esto es algo momentáneo o es algo que vino para quedarse? Primera pregunta que quiero hacer, que transmito. Y la segunda es, ¿no nos demoramos en reaccionar? ¿No dio Estados Unidos algunas señales de la necesaria reforma de la OMC? ¿No dio el sistema internacional hoy, también cuestionado por China y por otras economías emergentes, señales de que tendríamos que haber reformado los organismos internacionales? Quizás nos quedamos atados a la época de posguerra y a Bretton Woods, como decías Aníbal, y en tu introducción, pero nos hemos olvidado de que el mundo cambió, estamos en otro mundo, estamos en una aceleración de la globalización, los drivers tecnológicos nos están pasando por arriba al Estado y las instituciones, y me parece que nos hemos quedado un poco lentos de respuesta. Fernando. Sí, bueno, claro, yo creo que estos cambios están para quedarse y eso los hace más complejos y genera retos muy importantes para todos nosotros, ¿no? Y eso significa, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer América Latina? Yo trabajé 3 años en el Banco Interamericano de Desarrollo y me acuerdo clarito que todos los otros funcionarios, los compañeros que tenía ahí, el enemigo número uno era la CEPAL. La CEPAL era el desastre, había llevado al desastre a América Latina y ellos, claro, estaban full con la ideología pues neoliberal, mercado libre, empresas privadas. Yo creo que nos toca a nosotros, como América Latina, retomar esos esfuerzos de unidad, ¿no? Porque lo que vemos es que Trump solamente le hace caso a los grandes, ¿no? O sea, él le hace caso a China, la Unión Europea, la India y América Latina ni cuenta, ¿no es cierto? Entonces, la necesidad de unirnos, yo creo que se pone a la orden del día y unirnos justamente para sacar provecho de nuestra fuerza conjunta y defendernos de los posibles ataques que vengan de cualquier frente. Debemos tener una política independiente, ¿no? Y armarnos para esta nueva, digamos, ola, guerra. Me parece que hay que mantenerlo así. En esta guerra si nos van a meter, aunque nosotros no queramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Seguir siendo exportadores de materia prima o tenemos que cambiar esa relación? No solamente con Estados Unidos, sino con China y con la Unión Europea. Seguimos siendo una semicolonia desde ese punto de vista, el punto de vista comercial. Entonces, una agenda de transformación productiva, de diversificación productiva. Creo que eso es lo que tenemos que tener. No hablo de industrialización porque ya no solamente es la industria, digamos, la que lidera, sino todo lo que son servicios con valor agregado. Estamos en medio de una revolución digital, pero tenemos que entrar en eso. No podemos quedarnos como productores de materias primas. Tenemos que hacer un esfuerzo grande y si lo hacemos conjuntamente yo creo que vamos a avanzar mucho más. Ese es un poco el mensaje que creo que se desprende de esta declaratoria de guerra para poder salir mejor en la coyuntura que se viene. Sí, Fernando y yo coincido también con lo que acaba de señalar Fernando y quiero tomar algunos referentes que ha señalado Ignacio. Efectivamente, aquí hay dos factores.
Primero es la cuestión financiera, ¿no? Yo creo que esta guerra, aun cuando nosotros la estamos considerando la guerra de los aranceles, tiene un componente prehistórico que es la cuestión financiera. Yo creo que este no es un conflicto estrictamente de comercio internacional, sino es un conflicto originado o propiciado por el poder financiero internacional, que después de la crisis de 2008, donde los más afectados fueron los pequeños y desaparecieron porque los grandes bancos lograron recuperar su posición del 2008, la gran cuestión es que esta guerra, que nosotros la consideramos como comercial, tiene un componente financiero. Y aquí yo recuerdo aquella famosa frase de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, en la ópera esta de 3 peniques o la ópera de 3 centavos, decía: nunca saltes a un banco, fúndalo, créalo. Y efectivamente, detrás de todo esto está el gran sistema financiero que hoy día vive ese propósito de lucro voraz. No el lucro natural que mueve a todos los emprendimientos, sino el lucro desesperado y voraz, que es lo que nos está llevando a esta situación. Es cómo recuperar en el más corto tiempo la inversión y cómo generar lucro tras lucro. Entonces, yo quiero, retomando y tomando las referencias que ustedes acaban de señalar, que primero, esta es una cuestión que tiene un componente financiero muy fuerte. Ustedes lo han señalado. Segundo, que el desarrollo industrial, que fue nuestra gran bandera de lucha, se mencionó la CEPAL. Y la CEPAL fue justamente un latinoamericano que creó la teoría de la sustitución de importaciones, ¿no? Cuando Previs plantea en la CEPAL la teoría de sustitución de importaciones, lo que buscaba era que nuestros países latinoamericanos entraran al mercado internacional no solamente exportando materias primas, sino productos industriales. Y luego la CEPAL propició más tarde el nacimiento del Grupo Andino, que era el esfuerzo subregional de unir a 5 países destinados a crear un parque industrial. Y esto fue traído abajo justamente por el sector financiero. El Grupo Andino hubiera sido no solamente un gran proyecto, sino una bellísima realidad, si no fuera porque el sector financiero bloqueó el acuerdo de Cartagena a través del cuestionamiento de la famosa Decisión 24, que era una decisión elaborada por varios expertos latinoamericanos destinada a crear un sistema de tratamiento al capital extranjero. Y por esa Decisión 24, que no le quiso firmar Chile, se deterioró el Grupo Andino. Y ese esfuerzo de institucionalizar el país, de generar mecanismos de control de la inversión extranjera, hoy día ese proyecto subregional ha languidecido. O sea que hay aquí un elemento financiero latente como prehistoria. Y luego la perspectiva es que, bueno, lo que queda aquí son 2 cosas. Una, ha señalado Fernando y luego también avisoró Ignacio, es este esfuerzo solitario, como el que estamos haciendo nosotros ahora, para tratar de unir criterios comunes y defender una posición de América Latina, y ni siquiera de América Latina, yo diría de la parte subregional de América del Sur, ¿no? Y aquí yo debo de hacer la referencia de que los grandes países, Argentina, Brasil, lamentablemente son el primer obstáculo para crear unas plataformas de unidad sudamericana. Brasil, por esa tendencia de ser jugador protagónico, está jugando un partido solo, ¿no? Y Argentina, con las políticas de Milei, que para quien el factor de la producción, que es el factor de la mano de obra y del trabajo, no tiene ninguna importancia para él, también genera un conflicto en políticas sociales. Así es que hay un desafío, sí, y nuestro obstáculo está en nosotros mismos, que no somos capaces de armonizar criterios, ¿no? En tanto,
yo creo que lo que queda es tratar de sanear nuestras economías nacionales para enfrentar esta crisis que va a durar todo lo que dura la administración Trump. No sé si quisieran decir algunas palabras para concluir esta excelente charla. Tú, Ignacio, por favor. Bueno, Aníbal, Fernando, bueno, primero agradecerte a vos por esta charla y a Fernando, muy interesante, creo que hay que discutir estos temas y la iniciativa ya de por sí vale mucho. A ver, el mensaje es que hay que seguir, el mensaje es que hay que seguir. Eh, y hay que ser pragmáticos, sin diálogo entre muchos países latinoamericanos, como lo que está ocurriendo entre Argentina y Brasil, nada más y nada menos, que lo mencionabas, Aníbal. Es muy difícil llegar a posicionamientos comunes. Creo que tenemos que ser pragmáticos. Los países tienen que intentar apalancarse en los grupos regionales, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, por supuesto el Mercosur, pero siendo pragmáticos y acordando con Trump, acordando de la mejor manera posible, evitando, digamos, golpear el sistema multilateral, uniéndonos en la defensa del multilateralismo, pero ojo, en la defensa de la base del multilateralismo, reconociendo que hay que ceder, reconociendo que no va a ser posible tener la OMC que teníamos hace un año. Hay que olvidarse de eso, hay que intentar ser muy pragmáticos en una OMC distinta. Y bueno, y creo que América Latina tiene vínculos con economías que tienen esta misma lógica de razonamiento, especialmente en la Unión Europea. Destaco, Aníbal, la relevancia que puede tener en este tema, pero no solo, si es que se firma realmente el acuerdo Mercosur-Unión Europea este año. No es nada menor y podría ser algo relevante en la discusión. Así que mi mensaje final sería, sí, juntos, pero de cara al futuro y cambiando un poco algunas lógicas que nos han guiado hasta ahora. ¿Por qué? Porque hasta determinado tiempo tenemos a Trump y es con Trump que tenemos que negociar. Entonces hay que intentar evitar que el mal sea mayor, no nos está golpeando tanto como el resto del mundo, con este 10%, pero nos está golpeando igual y además puede elevar, por supuesto, como sabemos que es muy impredecible, puede elevar el golpe con algún país latinoamericano. Entonces, o lo puede hacer por mezclar, digamos, los vínculos que tenemos con China, o pienso en Perú con el puerto de Shanghái y, bueno, las presiones que puede llegar a generar a partir de allí. Entonces, intentar estar juntos, pero sabiendo que hay que negociar con Trump, no nos queda otra. Muchísimas gracias, Ignacio. Fernando. Bueno, yo también algunas palabras de lo que hemos conversado y agradeciéndote por la invitación. Un gusto haber estado con Ignacio. Recojo que tenemos que prepararnos para lo que viene y yo creo que para mí el tema de fondo es cambiar la ubicación que hemos tenido en el comercio internacional, de proveedores de materias primas a productos con valor agregado, incluyendo, por supuesto, servicios. Y otro elemento muy importante, sumar a eso lo que tú mencionaste, que América Latina es ya una potencia en términos de recursos naturales, de la naturaleza. Estamos en medio de una crisis de calentamiento global y yo creo que América Latina puede jugar un rol muy importante en una nueva estrategia de desarrollo sostenible. Todavía ningún país lo ha logrado y América Latina podría tener un aporte. Y por eso mi mensaje final es que yo creo que sí hay que insistir, concuerdo con Ignacio que hay que ser pragmáticos, pero hay que insistir en que nosotros podemos ser una potencia en el mundo y negociar de igual a igual, no solamente con Estados Unidos, China, la Unión Europea, sino también con la India, que va a ser la próxima mundial. Entonces, unidad de América Latina para mí sería el mensaje final. Muchísimas gracias, Fernando. Yo creo que voy a rescatar lo que ha mencionado sobre las posibilidades de América Latina. Yo creo que América Latina tiene capacidad negociadora. Capacidad es la posibilidad o el margen de maniobra que hay entre conseguir objetivos máximos y mínimos. Y tenemos capacidad porque, como se ha señalado, aquello que nos ha marcado para siempre, el ser productores de materias primas y exportadores netos de materias primas y de recursos naturales,
Eso es lo que nos da la capacidad negociadora. Tal vez no tengamos el poder negociador y menos aún la habilidad negociadora. Pero esta última, la habilidad negociadora, la podemos entrenar, la podemos formar. Y lo que pretende este breve podcast, este foro, es propiciar la habilidad negociadora para que los políticos y los empresarios tengan la habilidad, los instrumentos para poder negociar con las grandes potencias. Negociarlo con las grandes potencias no significa enfrentarse, no, es aprovechar esa capacidad que tenemos. Y nosotros tenemos la capacidad porque tenemos elementos para hacer concesiones y pedir posiciones. Bien, muchísimas gracias tanto a Ignacio como a Fernando y a nuestro público que nos acompaña. Nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar nuevamente juntos y esperamos vernos para el próximo jueves. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias, Fernando, gracias, Ignacio. Adiós. Salud. Gracias, un placer. Adiós. Gracias.